Hola Iglesia, gracias por conectarnos con nosotros a través de nuestro servicio online. Y hay algunos eventos esta semana que queremos dejar saber, empezando con nuestro Worship Night, que va a ser julio 21 a las 7 aquí en nuestro campus, Crossbridge, Miami Springs. Y también el 23 vamos a tener un servicio combinado, inglés y en español, para que juntos alabemos al Señor. Y cualquier otra cosa que quieres saber o estar al día, puedes hacerlo a través del app. Y con todo eso dicho, podemos ahora entrar en nuestro servicio de alabanza y escuchar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hola, soy Henry Rojas, el pastor del Ministerio en Español, aquí de la iglesia de Crossbridge, Miami Springs. Estamos continuando con nuestra serie basada en las cartas a los tesalonicenses. Hemos iniciado viendo cómo el evangelio llegó hasta la ciudad de Tesalónica después de una intervención soberana, extraordinaria de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. También estuvimos mirando cuáles fueron las motivaciones que Pablo y Silas tuvieron para predicarles el evangelio y el tipo de relación que establecieron con ellos. Descubrimos cuán grande tesoro es cuando alguien cree en el evangelio como palabra de Dios y lo que eso significa para nosotros. Como desafío también vimos que es normal en nuestra comunión con Dios, al creer en el evangelio como palabra de Dios, la persecución o los conflictos, pero también la bendición de ser incluidos en un compañerismo espiritual, en una comunión espiritual, parte del cuerpo de Cristo. En el día de hoy vamos a continuar entonces en el capítulo número 4 de la primera carta. Vamos a ver solamente los primeros 8 versículos. Es muy importante en la vida del cristiano, en la vida del creyente, que en su corazón haya un verdadero deseo de agradar a Dios. Y ese es nuestro título para el día de hoy, vida que agrada a Dios. Cuando Pablo les escribe aquí en el capítulo 4 y los anima a crecer en la vida que agrada a Dios, Él lo hace desde una óptica muy particular, muy especial. Podríamos decir básicamente que su prescripción tiene que ver con la manera de relacionarse de los tesalonicenses con los demás. Así que acompáñenme en la lectura de estos primeros 8 versículos. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo.
Pablo, al escribirles esto, los está animando a que ellos progresen en su manera de vivir, pero que esta manera de vivir debe tener una característica, debe tener un enfoque, un distintivo muy particular, y ese es agradar a Dios. Ese debe ser un objetivo. Ahora, la cultura actual, el mundo de hoy, lo que promueve es la autocomplacencia. El discurso que se nos dice es más o menos así: ¿te agrada? Hazlo. ¿Te gusta? Disfrútalo. ¿Te conviene? Aprovéchalo. Pero casi nunca nos hablan de nuestros deberes, sino de nuestros derechos. Pero ustedes habrán podido notar que en lo que Pablo está escribiendo, el énfasis que él hace en la clase de vida que agrada a Dios es que el verdadero cristiano debe preguntarse cuál es la clase de vida que Dios quiere que él viva. ¿Cómo es que puedo agradar a Dios? Cuando Jesús salió al encuentro de Pablo, cuando éste iba camino a Damasco y lo tumbó, una vez que Saulo supo con quién estaba tratando, entonces el Señor Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Un verdadero cristiano reconoce que Dios es el creador del universo, es el Dios verdadero, es su salvador personal. Por lo tanto, su palabra es una verdadera revelación de quién es Dios y cuál es su voluntad. Esta es una seguridad que se adquiere, una convicción que se genera en el interior del verdadero cristiano por la gracia de Dios. Una vez que el cristiano comprende esta verdad, comienza a desear que su vida se ajuste, sea moldeada por lo que dice la palabra de Dios. Surgen entonces las preguntas: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué significa lo que dice? ¿Y cómo hago para aplicar eso a mi vida, lo que dice y lo que significa? El verdadero creyente está convencido que el propósito de su existencia es agradar a Dios. El Catecismo Menor de Westminster no es palabra de Dios, pero es un compendio, un resumen de enseñanzas, de doctrina que la iglesia histórica ha hecho. En una de sus preguntas dice lo siguiente: ¿cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es: la finalidad principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El texto que hemos leído, yo podría decir que resume en una sola palabra la clase de vida que agrada a Dios. Y esa palabra es santificación. Yo quiero que note la correlación que existe entre el versículo 1 y el versículo 3. El versículo 1 dice: sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Entonces la pregunta lógica es: ¿cómo hago para progresar en ese modo de vida? Y la respuesta la tenemos en el versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados. Se progresa en este modo de vivir por medio de la santificación. Así que el énfasis de estos primeros 8 versículos tiene que ver con qué es la santificación. ¿Cómo se da la santificación en la vida del cristiano que realmente quiere agradar a Dios, quiere vivir esa vida que agrada a Dios? No piense, en primer lugar, como en una especie de lista donde está consignado lo que no debes hacer y en la otra columna lo que debes hacer. No. Esto no es simplemente un código moral. No, porque la vida cristiana es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. La vida que agrada a Dios es conocerlo a Él, es amarlo a Él, es conocer su voluntad. Pablo dice que los tesalonicenses ya estaban practicando ese modo de vida que aprendieron de Pablo y de Silas, posiblemente también de Timoteo.
Porque es una relación personal, no es simplemente estar inscrito en un código o en unas normas religiosas. Es una relación personal. Las personas en ocasiones dicen, por ejemplo, lo siguiente: mi religión me prohíbe hacer eso. A la verdad, tal manera de expresarse es muy impersonal, es muy frío y no tiene eficacia en la práctica. Porque note la diferencia en estas dos maneras de expresarse. Si alguien dice en primer lugar, no debo hacer esto porque soy una persona casada o porque soy un padre de familia, note la diferencia si él dice, no voy a hacer esto porque lastimaría a mi esposa o a mi esposo, lastimaría a mis hijos. No voy a hacer esto porque no sería demostración de amor para mi familia. Hay una enorme diferencia en las dos maneras de concebir esta motivación. La santificación, en su aspecto presente, es decir, que tiene un aspecto pasado y tiene un aspecto también futuro, pero en su aspecto presente tiene que ver con nuestro caminar en comunión con Dios y significa separarnos de todo aquello que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Significa obedecer la voluntad de Dios. Todo parte de lo siguiente: Dios nos ha llamado para conformarnos, para transformarnos, para moldearnos conforme al carácter de Cristo Jesús. ¡Qué desafío tan enorme! ¡Qué objetivo tan importante de abrazar cada día! Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Nos está diciendo ese texto que Dios nos ha llamado mediante la fe y el arrepentimiento al propósito de conformarnos, de transformarnos para que lleguemos a ser como Cristo. Obviamente esto es un proceso. Ese proceso es la santificación, la consagración, la santificación en su aspecto presente. Ser transformados, que luzca a través de nosotros el carácter de Cristo, que Cristo viva su vida a través de nosotros. Dios, Hijo, se hizo hombre para que nosotros, los hombres, podamos ser hijos de Dios con el mismo carácter del Hijo mayor, que es Cristo. Somos hijos para reflejar el carácter de Dios. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar en la importancia de esto. Cada día que usted se despierta, no es simplemente porque tiene que ir a trabajar, o porque tiene que ir a estudiar, o simplemente se despierta para cumplir la rutina que ya tiene usted establecida, sus obligaciones o lo que sea diariamente, sino que de acuerdo a esta verdad, usted se levanta para poder seguir creciendo en el carácter de Cristo, para mostrar el carácter de Cristo. Y esto es una realidad mediante la santificación, que es lo que nos permite de manera práctica poder seguir creciendo en la clase de vida que Dios quiere que yo viva. Así que le invito a que piense en esto, lo abrace, lo incorpore a su realidad y que sea un desafío que le motive día tras día, porque es un tremendo privilegio vivir con este llamado como un modo de vida. La palabra que el apóstol Pablo usó al escribir allí en el versículo 3, en el idioma original, en el griego, es hagiasmos, y significa la separación del creyente en su caminar diario
de todo lo que no es la voluntad de Dios. Eso es santificación, apartarse. Es tomar la decisión de consagrarnos cada día para hacer la voluntad de Dios, apartarnos para Él, apartarnos para su voluntad. Mire qué curioso esto. El pueblo judío en el Antiguo Testamento fue motivado a que en sus vestiduras, en sus túnicas, tuviera en el borde flecos. Algunas otras versiones dicen borlas. Flecos cosidos con hilo azul, otra versión dice hilo morado, pero el propósito de esos flecos, al verlos moverse, era recordarles, establecer una imagen mental, una relación mental, era establecer para que ellos se acordaran de los mandamientos de Dios y que habían sido llamados a vivir de acuerdo a esos mandamientos de Dios. Era una especie de asociación mental. Así dice el libro de Números, en su capítulo número 15, versículos 39 y 40. Note lo curioso de esto. Es para que los flecos les ayuden a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor. Y para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones, ni sean desleales. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandamientos y de esa forma quedarán consagrados a su Dios. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios dio esta orden de tener en sus vestimentas flecos como para tener imágenes mentales que a ellos les recordara el propósito de su vida. Así como cuando las personas colocan la figura, la foto de una persona delgada en la puerta del refrigerador, en la puerta de la nevera. Para cada vez que la ven se motivan a comer más sano o a comer menos. Aunque a algunos pareciera que hubieran equivocado la foto que decidieron colocar y colocaron fue la foto de una rica hamburguesa o de un perro caliente. Hay otras personas que colocan en el refrigerador el calendario para acordarse de las fechas importantes, de las fechas que no quieren olvidar. Lo que la Biblia nos está diciendo es que necesitamos tener imágenes mentales, asociaciones, que de manera planeada, ejercitando nuestra voluntad, debemos recordar quiénes somos en Cristo y cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Cómo crecer en esta clase de vida que agrada a Dios de acuerdo a su voluntad? Hay un texto en la Biblia que indudablemente es muy claro acerca de quiénes somos y cuál es el propósito. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir esto? La santificación es un asunto central en nuestra vida. Fuimos llamados para consagrarnos. Ahora bien, usted debe notar lo siguiente. Aquí, en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo está utilizando la palabra santificarse de una manera muy particular, en un aspecto específico. No es el único aspecto en el cual nosotros debemos santificarnos. Lo cierto es que todas las áreas de nuestra vida deben ser santificadas. Pero voy a referirme al aspecto particular que en estos primeros 8 versículos que he leído, el apóstol Pablo utilizó esa palabra de santificarse, de consagrarse, con esa particularidad. Él la usó específicamente hablando de la pureza sexual.
Él la usó hablando de que se aparten de la inmoralidad sexual. En la cultura de los tesalonicenses, al ser una cultura grecorromana, existían muchas costumbres que permitían y hasta alentaban una serie de prácticas sexuales que iban en dirección contraria, en contravía con los valores del amor, el respeto, la honra, la dignidad, la fidelidad. Así que cualquier parecido con nuestra cultura no es pura casualidad. En esa época era aceptado, era visto como parte de la adoración, del culto, de sus creencias, que un hombre casado tuviera relaciones sexuales con su esposa, pero también tuviera relaciones sexuales con prostitutas consagradas en el culto a Afrodita, que era uno de los templos muy importantes en la ciudad de Tesalónica. En ese templo, en ese culto, había prácticas sexuales como parte de la adoración. Hoy en día, nosotros estamos viviendo la misma dualidad. Decimos creer en la dignidad del matrimonio. Decimos creer en la importancia de la familia, en el valor del ser humano. Hablamos a boca llena de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos prácticas que atentan contra estas creencias. La pornografía es penalizada por nuestras leyes, pero sin embargo es permitida en el Internet. Si un gobierno se atreviera a prohibir la pornografía, inmediatamente sería tildado de un abuso de autoridad. Sería tildado de violación a la privacidad, porque esto es una industria multimillonaria. O sea que la cultura nos está diciendo que algo no es bueno, que es penalizado por la ley, pero que ahí está, que tú lo puedes usar a tu riesgo. Es más o menos como decirle a un niño de muy poca edad, entregarle el fuego y luego decirle, ten cuidado y no te vayas a quemar. Es permitido en nuestra cultura, por ejemplo, la publicidad, comercializar con el cuerpo humano. No importa que el ser humano sea visto simplemente como un objeto de placer sexual. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos estas contradicciones? ¿Por qué hacemos leyes que penalizan la pornografía, pero sin embargo es permitida? ¿Por qué tenemos esta contradicción? Porque tratamos de tener leyes que hagan cosas correctas, que hagan cosas buenas, pero el problema está que no tenemos el carácter de donde nacen esas cosas buenas. No tenemos el carácter de Cristo. El problema realmente no está fuera de nosotros. El problema está en nuestro interior. El problema se llama falta de carácter, cambio en nuestra actitud. Por eso es que Pablo les anima a progresar en la vida que agrada a Dios, que se aparten de la impureza sexual, pero partiendo del cambio del carácter, iniciando en una revolución interna, en un cambio de actitud. Observe lo que dice el versículo 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. El control del cuerpo, está diciendo Pablo, no es simplemente autocontrol, esfuerzo personal, no. Pablo está hablando que la fuente es un cambio interno, un cambio en la naturaleza que solo Jesús puede producir mediante la obra del Espíritu Santo. El control del cuerpo, dice, es de manera santa, es decir, debo preguntarme que esto que voy a hacer con mi cuerpo refleja el carácter de Dios. Esto que voy a hacer con mi cuerpo, que estoy haciendo, ¿Cristo lo haría?
¿Jesús se sentiría cómodo haciendo esto? Porque cualquier expresión de mi sexualidad debe ser evaluada con esta medida. Porque es del anhelo de agradar a Dios donde debe partir la motivación. Y esa motivación tiene su origen en el cambio de naturaleza interior que Dios produce por gracia soberanamente. Pero también ese control del cuerpo, dice Pablo, debe ser de manera honrosa. ¿Qué quiere decir con eso? Tiene que ver con la manera en que trato mi cuerpo, pero también tiene que ver con la manera en que me relaciono con los demás, con cuidado y respeto para los demás. Significa considerar a los demás, porque cualquier expresión de mi sexualidad dentro de la voluntad de Dios coloca a la otra persona en primera consideración. Debo preguntarme, ¿esta manera en que yo me comporto, en que yo expreso mi sexualidad, le beneficia? ¿Le comunica a los demás respeto? ¿Les comunica amor? ¿Cómo me comporto como hombre o como mujer? ¿Respeta y valora a las demás personas? Por eso es que Dios estableció que la práctica de las relaciones sexuales, estoy hablando del acto sexual, fuera dentro del amparo y la cobertura de la unión matrimonial. Antes del matrimonio, la Biblia lo que recomienda es abstinencia. Y dentro del matrimonio, la práctica de la relación sexual debe reflejar también el carácter de Dios y la honra por el otro. Déjame decirte esto, siendo muy honestos. No se honra a una prostituta al tener relaciones sexuales con ella. No se le ama, simplemente se le usa. No se honra a cualquier persona, sea hombre o mujer, cuando se quiere tener relaciones sexuales con esa persona solo pensando en nuestra propia satisfacción y en nuestro propio placer. Esto aplica tanto a casados como a solteros. Porque quien así lo hace no está interesado en el bienestar ni en los sentimientos de la otra persona. No le interesan los sentimientos del otro, simplemente está viendo la expresión sexual como algo que promueve su satisfacción personal. Así que yo tengo aquí un consejo que nos da la Escritura. No olvides que las personas no son solo cuerpo. Detrás de cada apariencia, detrás de cada cuerpo hay un alma. Y hay un alma que fue creada a imagen de Dios. Cuando de pronto estés muy enfocado, simplemente atraído por la apariencia de alguien, por el cuerpo de alguien, recuerda siempre que ahí hay un alma. Y esa alma fue creada a imagen de Dios. Porque si eres un creyente, Dios te ha llamado a reflejar el carácter. Vas a notar que la apariencia, aunque tiene su importancia, no es la máxima importancia. Lo más importante es qué hay dentro de esa persona, cómo me estoy relacionando con esa persona, si estoy brindándole respeto, amor, dignidad. Eso va a colocar límites, fronteras para la expresión de mi sexualidad. Pero la motivación de nuestra cultura nos dice que tenemos el derecho de decidir qué hacemos con nuestro cuerpo. Es más, decimos eso, es mi cuerpo. Hoy en día, ¿cómo es de frecuente, de común que las mujeres, con respecto al derecho del embarazo o no embarazo, utilicen esta frase? Con derecho al aborto o no aborto, sí que más razón, utilizan esta frase, es mi cuerpo. Pero la visión bíblica, cuando está hablando del derecho en nuestra expresión sexual y de nuestra sexualidad y la expresión de nuestras relaciones sexuales, dice algo bien interesante. Dice que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Que el cuerpo de la esposa
le pertenece al esposo. O sea que no es simplemente tu cuerpo, sino qué vas a hacer con lo que le pertenece a él o a ella. Hay una dependencia mutua. Y esto aplica aún también para los solteros, porque también la Biblia no solamente dice que nuestro cuerpo le pertenece al cónyuge, sino que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque es templo del Espíritu Santo. Se nos ha vendido la idea de que el verdadero amor es primordialmente sexo y pasión. La gente dice muchas veces, justificando, que no pueden ser fieles porque no les basta, porque no es suficiente, porque ahí no está su felicidad. La gente dice, yo necesariamente no puedo ser de una sola persona, porque con una sola persona no basta, no es capaz para hacerme feliz. Pero es una gran mentira, es pura justificación, porque lo que estás haciendo es buscando primordialmente tu placer y no la felicidad de la otra persona. Eso quiere decir que eres muy limitado, muy egoísta en darte y en colocar en primer lugar a la otra persona. Toda clase de impureza sexual tiene como motivación de base el egoísmo. Lo mismo tanto para solteros como para casados. Como soltero, si no puedes esperar, es porque estás buscando simplemente tu placer. Claro que en el amor hay pasión. Dios nos creó con esa capacidad. Dios no está en contra del placer. Es más, Dios es el diseñador del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer, y nos creó para generar pasión, para experimentarla, para disfrutarla. Pero la pasión sin responsabilidad no es amor. Dios mismo nos creó con esa capacidad. Dios mismo nos hizo hombre y mujer. Este es su diseño genuino. El placer es parte y resultado del amor que honra, del amor que respeta, del amor que se da y no simplemente el amor egoísta que demanda. Dice el versículo 5, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Dios nos llama al dominio propio, pero no nos está llamando al dominio propio en simplemente nuestra capacidad, sino es el poder y la obra del Espíritu Santo. Dice la segunda carta a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no se trata de autocontrol sin haber experimentado la transformación interior que Dios nos da por gracia. No se puede lograr que la naturaleza caída, que la naturaleza adámica, la naturaleza de pecado, haga la voluntad de Dios. Eso es una tarea imposible. Así que no podemos crecer en santificación, en consagración, en la vida que agrada a Dios, sin haber experimentado la santificación en la cruz de Cristo. Toda expresión de nuestra sexualidad debe ser responsable pensando en los demás. Dice el versículo 6, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Este aprovecharse significa que nadie use a la otra persona, como también que nadie engañe a la otra persona. Está hablando de infidelidad, de deslealtad. No expresar mi sexualidad, no hacer mi práctica sexual, mi relación sexual, conforme a la voluntad de Dios, entonces es ir en contravía de la santificación y por lo tanto sería no agradar a Dios y sería perjudicar al otro y perjudicar al hermano. Quiero terminar en el día de hoy refiriéndome a 3 razones que el texto da por las cuales debemos santificarnos, debemos crecer en este modo de vida. Pablo está hablando aquí del por qué santificarnos, de por qué consagrarnos.
Y en primer lugar dice algo muy particular, dice, el Señor castiga todo esto, queriendo decir, si no quieres ir en esta dirección, si no quieres agradar a Dios, si no quieres santificarte, no quieres consagrarte, tienes que saber que Dios castiga todo esto. Y yo sé que esto suena fuerte y extraño, porque hemos aprendido que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz de Cristo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Hemos aprendido a la luz de la Biblia que nuestro destino eterno ya no depende, nuestra condenación eterna ya no depende de los pecados, porque Jesús ha pagado el precio por nosotros. Somos salvos por gracia, no por méritos. Pero también tenemos que entender que Dios ha dejado en este caminar, en el aspecto presente de la santificación, ha dejado que las consecuencias aún estén presentes. Y por lo tanto, hay consecuencias de nuestro pecado que nos afectan. Si nos tornamos tercos, si endurecemos nuestro corazón, la Biblia también nos advierte que Dios entonces nos disciplinará, porque es una demostración del amor que Dios nos tiene, como el amor de un padre hacia un hijo. Pedro, en su primera carta, nos dice que es necesario que el juicio de Dios comience por nosotros, los creyentes. Yo sé que el contexto en que Pedro escribió eso está hablando del sufrimiento, está hablando de las pruebas, de las dificultades, pero es totalmente aplicable al hecho de que tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra manera de vivir. Dice primera de Pedro 4:17, ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Así que una de las razones que la Biblia nos advierte para crecer en esta clase de vida, que está motivada en el amor, en la gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, es también saber que hay consecuencias, habrá recompensas que se pueden perder para la eternidad. En segundo lugar, el apóstol Pablo en el versículo 7 nos dice que otra razón para crecer en la consagración, en la santificación, es porque tenemos un llamado. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Hay un llamado que Dios nos ha hecho mediante la fe y el arrepentimiento. Dios nos ha hecho sus hijos por gracia, con el propósito de conformarnos al carácter de su Hijo unigénito. Le pertenecemos a Cristo, en Él está nuestra identidad. Y en tercer y último lugar, no progresar en la santificación equivale a rechazar a Dios mismo. Eso es lo que dice el versículo 8. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Querido amigo, querida amiga, sería desperdiciar los planes y el propósito de Dios para tu vida. Sería desaprovechar la presencia del Espíritu Santo, quien trabaja en el interior de nuestro ser y a través de nuestro ser. Sería no entender el mensaje del Evangelio. La gente no creyente piensa que nosotros los cristianos vivimos anhelando el modo de vida no cristiano, pero que estamos viviendo como cristianos por temor, y es completamente al revés. Nos damos cuenta que es liberador vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para no vivir esclavos de nuestros propios deseos. Es un desafío enorme abrazar cada día el hecho de que yo hoy puedo crecer conforme al carácter de Cristo, porque para eso fui llamado.
No hacerlo sería no entender el llamamiento del Evangelio. No te olvides que le perteneces a Cristo, estás unido de manera indivisible a Él, aún tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. La vida sin Cristo es incompleta, es una falacia. Así que no vayas a salir corriendo a tratar de apartarte, de santificarte para vivir tu consagración en tu propio esfuerzo, porque sería inútil. Lo único que lograría sería la frustración y la derrota. Más bien, pídele a Dios que por medio de su palabra, que es verdadera revelación de quién es Él y cuál es su voluntad, te enseñe, nos enseñe más sobre nuestra identificación con Cristo. Nos enseñe más sobre ese cambio que Él ha hecho en nuestro interior y que aún sigue haciendo en este proceso de consagración, de santificación. Pidámosle que nos conceda crecer en nuestra vida o nuestra nueva vida, la que ahora tenemos en Cristo. Dios es el que coloca aún el querer como el hacer, dice la Biblia, por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos capacite por el poder del Espíritu Santo y que nuestra vida sea una expresión cada día más clara del carácter de Cristo que se brinda hacia los demás. Si no eres cristiano, entonces ven a Cristo, porque sin Cristo no hay ninguna esperanza, no hay respuesta para ti. Pero en Cristo sí está la respuesta y está la vida que agrada a Dios. Acompáñame orando en este momento. Padre, quiero pedirte, oh Dios de los cielos, que tú tomes tu palabra y la apliques a lo profundo de nuestra mente, que nos des comprensión y que traigas por el poder de tu palabra, traigas transformación a nuestra vida. Señor, gracias por llamarnos para ser transformados conforme al carácter de Cristo Jesús. Gracias porque la vida que te agrada a ti es crecer en esta santificación, en esta consagración. Oh Dios de los cielos, no somos nosotros los que podemos hacerlo por nuestra propia capacidad, pero gracias porque tú tienes todo el poder, toda la autoridad para obrar en nuestra vida. Gracias porque tú nos has llamado de manera gratuita, sin el mérito nuestro. Gracias porque tú has venido a nosotros. Y gracias porque cada día yo puedo abrazar este propósito en mi vida, levantarme para crecer en el carácter de Jesús. Gracias porque mi relación con las demás personas tiene este alto desafío de mostrarles respeto, amor, dignidad y relacionarme con ellos. Toda expresión de mi sexualidad, Señor, que sea constructiva, que sea realmente dinámica y que te muestre a ti. Padre, oro por aquellos que aún no te conocen, para que tú seas propicio y tu luz les alcance y los atraigas sin reserva a ti y comiencen a experimentar esta nueva relación en la cual los tesalonicenses ya habían entrado y ya estaban practicando y estaban experimentando ese cambio de mentalidad. Estaban yendo aún contracultura en aquellas áreas donde iban en contravía al amor, a la dignidad, al respeto. Pero gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, porque esta es tu obra. Y gracias porque tú nos has tomado y nos vas a llevar a nuestro destino final. En el nombre de Jesús te alabamos, te exaltamos. Amén. Anhelo que realmente Jesús sea tu modo de vida y sea tu desafío y que su palabra, la Biblia, sea el fundamento donde tú estés parado. Que tengas un resto de semana bien productivo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal
para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.